Rebelión en la granja, capítulo 3. Lo que trabajaron y sudaron para cosechar el heno, pero sus esfuerzos fueron premiados y la cosecha fue un éxito mayor que el esperado. A veces, el trabajo les resultaba duro. Las herramientas habían sido diseñadas para seres humanos y no para animales. Además, significaba un gran problema que ningún animal pudiera utilizar las herramientas que requerían un trabajador erguido sobre dos patas. Pero los cerdos eran tan inteligentes que pudieron resolver todas las dificultades. Por otro lado, los caballos conocían cada palmo del terreno y, de hecho, sabían hacer el trabajo de segar y rastrillar mucho mejor que el señor Jones o sus hombres. Los cerdos no trabajaron, pero dirigieron y supervisaron a los otros. Era natural que, con su inteligencia superior, asumieran el liderazgo. Boxer y Clover podían enganchar sus arneses a la segadora o a la rastrilladora. Desde luego, en aquellos días no eran necesarios ni frenos ni riendas, y marchaban resueltamente, una y otra vez, con un cerdo que caminaba detrás y les decía «Vamos, camaradas» o «Un momento, camarada», según fuera necesario. Y cada animal, hasta el más humilde, trabajó en juntar el heno y reunirlo. Hasta los patos y las gallinas trajinaron yendo y viniendo todo el día bajo el sol, llevando pequeñas briznas en sus picos. Al final terminaron la cosecha en 2 días menos que los que les llevaba al señor Jones y a sus hombres. Es más, la cosecha fue la más grande que se hubiera producido en la granja. No había existido, además, ningún desperdicio. Los patos y las gallinas, con sus ojos atentos, habían juntado hasta el último grano, y ninguno de los animales se había robado un solo bocado de la cosecha. El trabajo en la granja funcionó a la perfección durante todo el verano. Los animales estaban más contentos de lo que nunca habían imaginado que pudieran estar. Cada bocado de comida les resultaba un manjar, ahora que era realmente su propia comida, producida por ellos mismos y para sí mismos, y no repartida en pequeñas porciones ni de mal modo por un amo. Sin los inútiles y parasitarios seres humanos, había más alimento para todos. También había más ocio, lo que era una novedad para ellos. Se encontraron con varias dificultades. Por ejemplo, más tarde en ese mismo año, cuando cosecharon el maíz, tuvieron que pisarlo al viejo estilo y eliminar los desperdicios soplando, porque la granja no tenía desgranadora. Pero los cerdos, con su inteligencia, y Boxer, con sus tremendos músculos, siempre lograban sacar la situación adelante. Boxer era admirado por todos. Ya había sido un gran trabajador, incluso durante los tiempos del señor Jones, pero ahora se asemejaba más a 3 caballos al mismo tiempo que a uno solo. Había días en los que todo el trabajo de la granja parecía posarse solamente en sus enormes espaldas. De la mañana a la noche no cesaba de tirar o empujar, siempre en el punto en el que el trabajo era más pesado. Había acordado con un gallo para que lo llamara a las mañanas media hora antes que a todos los demás, a fin de dedicarse a alguna tarea voluntaria o a lo que fuera más necesario antes de comenzar el día regular de trabajo. Su respuesta para todos los problemas era «trabajaré más duro», que se transformó en su frase de cabecera. Pero todos trabajaban de acuerdo a su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, rescataron 5 bushels de maíz, reuniendo los granos perdidos. Nadie robaba, nadie se quejaba por sus raciones. Las peleas, los malos modos y los celos, que habían resultado normales en los viejos tiempos, prácticamente desaparecieron. Nadie eludía el trabajo, o casi nadie. Molly, ciertamente, no era buena para levantarse temprano, y solía abandonar su trabajo de inmediato con la excusa de que se le había trabado una piedra en la pezuña. Y el comportamiento de la gata también resultaba algo peculiar. Con rapidez comenzaron a notar que, cuando había trabajo por hacer, era imposible encontrarla. Podía desaparecer durante horas y volver solo a la hora de la comida o por las tardes, después de que hubiera terminado el trabajo, como si no hubiese pasado nada. Pero siempre tenía tan buena excusa y ronroneaba de manera tan afectuosa que era imposible no creer en sus buenas intenciones. El viejo Benjamín, el burro, estaba algo cambiado desde la rebelión. Trabajaba de la misma forma obstinada y lenta que en los tiempos del señor Jones. Nunca esquivaba una tarea, pero tampoco se ofrecía a hacer alguna extra. Ni siquiera daba alguna opinión acerca de la rebelión y sus resultados. Cuando le preguntaban si estaba más contento ahora que el señor Jones se había ido, solía decir: «Los burros vivimos mucho tiempo,
Ninguno de ustedes ha visto un burro muerto. Y los demás debían conformarse con esta críptica respuesta. Los domingos no se trabajaba. El desayuno se servía 1 hora más tarde que lo normal y al terminar se celebraba una ceremonia que se realizaba cada semana sin excepción. Primero se izaba la bandera. Snowball había encontrado un mantel verde de los Jones en el depósito de comida y le había pintado una pezuña y un cuerno con pintura blanca. La bandera era verde, explicaba Snowball, porque representaba los verdes campos de Inglaterra, mientras que la pezuña y el cuerno simbolizaban el futuro de la República de los Animales, que llegaría cuando la raza humana fuera definitivamente destronada. Luego del izamiento, todos los animales marchaban hacia el granero, para una asamblea general que se conocía como la reunión. Allí se planificaba el trabajo de la semana siguiente, y se debatían las resoluciones. Siempre eran los cerdos los que proponían los temas. Los otros animales comprendían cómo votar, pero nunca imaginaban temas nuevos para discutir. Snowball y Napoleón eran, por mucho, los más activos de los debates, pero se notaba que nunca estaban de acuerdo. Cualquier sugerencia de alguno de ellos generaba el rechazo del otro. Incluso cuando se resolvió, algo que nadie podía objetar en sí mismo, preservar el pesebre que estaba detrás del huerto para que descansaran los animales más viejos, se armó un tórrido debate acerca de la edad en que debía jubilarse cada tipo de animal. La reunión siempre terminaba con la canción Bestias de Inglaterra, y la tarde se dejaba para la recreación. Los cerdos se reservaron la sala de los arneses para utilizarla como cuartel. Allí, durante las tardes, aprendían de los libros que habían sacado de la casa, el oficio del herrero, el del carpintero y otras artes necesarias. Snowball también se ocupaba de organizar a los demás animales en lo que él llamaba comités animales. Era infatigable en esto. Formó el comité de producción de huevos para las gallinas, la liga de colas limpias para las vacas, el comité de reeducación de los camaradas salvajes, su objetivo era domesticar a las ratas y los conejos, el movimiento de la lana limpia para las ovejas y varios más, además de instituir las clases de lectura y escritura. En general, todos estos proyectos fueron un fracaso. El intento de domesticar a los animales salvajes, por ejemplo, falló casi enseguida. Ellos siguieron siendo como siempre, y cuando fueron tratados con generosidad, simplemente sacaron ventajas de la situación. La gata se sumó al comité de reeducación y estuvo muy activa por algunos días. La vieron un día sentada en el techo, charlando con algunos gorriones que estaban justo fuera de su alcance. Ella les decía que todos los animales ahora eran camaradas, y que cualquier gorrión que quisiera podía colocarse sobre su garra, pero los gorriones mantuvieron la distancia. Las clases de lectura y escritura, sin embargo, fueron un gran éxito. En el otoño casi todos los animales de la granja estaban alfabetizados en algún grado. Los cerdos ya podían leer o escribir perfectamente. Los perros aprendieron a leer bastante bien, pero no les interesaba nada que no fueran los 7 mandamientos. Muriel, la cabra, podía leer un poco mejor que los perros y a veces se ponía a leerles a los demás, durante las tardes, pedazos de diarios que encontraba en la basura. Benjamín podía leer tan bien como cualquier cerdo, pero nunca ejercitaba esa facultad. Solía decir que, hasta donde él sabía, no había nada que valiera la pena ser leído. Clover aprendió todo el alfabeto, pero no podía reunirlo en palabras. Boxer no pudo ir más allá de la letra D. Podía dibujar A, B, C, D en el piso con su gran casco, para luego detenerse a mirar las letras con atención, con las orejas hacia atrás, a veces sacudiendo sus crines, intentando con todas las fuerzas recordar qué era lo que venía después, sin lograrlo. De hecho, varias veces aprendió E, F, G, H, pero cuando descubría que las sabía, ya había olvidado A, B, C, D. Finalmente decidió contentarse con las primeras 4 letras y acostumbraba a escribirlas 1 o 2 veces cada día para mantenerlas frescas en su memoria. Molly se negó a aprender las letras, excepto las que formaban su propio nombre. Las escribía con mucho cuidado, con pedazos de ramas, para luego decorarlas con una flor o 2 y caminar alrededor de ellas a fin de admirar su obra. Ninguno de los otros animales de la granja pudo ir más allá de la A. También se descubrió que los animales más estúpidos, como las ovejas, las gallinas y los patos, ni siquiera podían aprender de memoria los 7 mandamientos.
Después de mucho pensarlo, Snowball decidió que los 7 mandamientos podían reunirse en una sola máxima que dijera: 4 patas bueno, 2 piernas malo. Este, decía él, contenía el principio esencial del animalismo. Quien lograra comprenderlo estaría a salvo de la influencia humana. Los pájaros al principio lo objetaron, porque les parecía que ellos tenían solo 2 patas, pero Snowball les demostró que no era así. El ala de un pájaro, camaradas, decía, es un órgano para la propulsión y no para la manipulación. Por lo tanto, debería ser considerada como una pata. Lo que distingue al hombre es la mano, el instrumento con el que realiza todos sus males. Los pájaros no comprendieron las largas palabras de Snowball, pero aceptaron su explicación, y todos los animales más simples se esforzaron por aprender de memoria la nueva máxima: 4 patas bueno, 2 piernas malo. Fue escrito sobre la pared del fondo del granero sobre los 7 mandamientos, en letras más grandes. Una vez que lograron aprenderla de memoria, las ovejas sintieron un gran entusiasmo por esta máxima, y muchas veces, mientras yacían en el campo, comenzaban todas juntas a balar: 4 patas buenos, 2 piernas malo, y seguían repitiéndola durante horas sin cansarse jamás. Napoleón no se interesó por los comités de Snowball. Él decía que la educación de los más jóvenes era mucho más importante que cualquier cosa que pudiera ser hecha por los que ya habían crecido. Ocurrió que Jessie y Bluebell parieron justo después de la cosecha del heno y dieron a luz a 9 robustos cachorritos. En cuanto fueron destetados, Napoleón se los sacó a sus madres y les dijo que él se responsabilizaría de su educación. Los llevó a un desván al que solo se podía acceder con una escalera puesta en la sala de los arneses, y los cachorros quedaron tan aislados que el resto de la granja rápidamente se olvidó de su existencia. El misterio de a dónde había ido a parar la leche fue rápidamente resuelto. Era mezclada todos los días en la comida de los cerdos. Las primeras manzanas ya estaban madurando, y el césped de la huerta estaba cubierto por la fruta caída de los árboles. Los animales habían supuesto que, obviamente, serían distribuidas de forma igualitaria. Un día, sin embargo, se dio la orden de que todos los frutos caídos debían ser recolectados y llevados a la sala de los arneses para que los cerdos dispusieran de ellos. Frente a esto, algunos animales murmuraron disconformes, pero fue inútil. Todos los cerdos estaban de acuerdo al respecto, incluso Snowball y Napoleón. Squealer fue enviado para dar todas las explicaciones necesarias a los demás. «Camaradas», gritó, «ustedes no se imaginarán, espero, que los cerdos hacemos esto a causa de nuestro egoísmo o por privilegio. A muchos de nosotros no nos gusta ni la leche ni las manzanas. A mí mismo no me gustan. El único objetivo por el que hacemos es para preservar nuestra salud. La leche y las manzanas, esto ha sido probado por la ciencia, camaradas, contienen sustancias absolutamente necesarias para el bienestar de los cerdos. Los cerdos trabajamos con el cerebro. Toda la planificación y la organización de esta granja depende de nosotros. Día y noche cuidamos su bienestar. Es por su causa que bebemos leche y comemos esas manzanas. ¿Saben lo que sucedería si nosotros dejamos de hacer nuestra tarea? Sí, Jones volvería, seguramente, camaradas, gritó Squealer casi implorante, saltando de un lado a otro mientras movía su cola. Seguramente no hay ni uno de ustedes que desee ver al señor John de regreso. Si había algo de lo que todos los animales estaban convencidos, era de que no querían que el señor Jones volviera. Cuando se les mostró este hecho como posible, no quedó nada más por decir. La importancia de mantener a los cerdos en buen estado de salud era demasiado obvia. Por lo tanto, se acordó sin más problemas que la leche y las primeras manzanas, incluso las que se cosecharan después cuando todas maduraran, se reservarían exclusivamente para los cerdos. Capítulo 4. A fines del verano, las noticias acerca de lo que había sucedido en la granja animal ya se habían esparcido por la mitad del condado. Cada día, Snowball y Napoleón enviaban palomas con instrucciones de volar y mezclarse entre los otros animales de las granjas vecinas para contarles la historia de la rebelión y enseñarles la canción Bestias de Inglaterra. El señor Jones había pasado la mayor parte de todo este tiempo sentado en la taberna del León Rojo, en Willingdon,
quejándose frente a cualquiera que quisiera escucharlo acerca de la monstruosa injusticia que había sufrido al ser echado de su propiedad por un conjunto de animales buenos para nada. Los otros granjeros lo comprendieron, pero al principio no lo ayudaron mucho. En realidad, todos ellos pensaban en cómo hacer de la desgracia del señor John una ventaja personal. Era una suerte que los dueños de las 2 granjas vecinas a la granja animal se llevaran muy mal. Una de ellas, llamada Foxwood, era una granja enorme y descuidada, de estilo antiguo, con exceso de bosques, con sus campos agotados y sus cercas en muy malas condiciones. Su dueño, el señor Pilkington, era un hombre al que le gustaba la vida fácil de los propietarios. Se la pasaba cazando o pescando, según la temporada. La otra granja, que se llamaba Pinchfield, era más pequeña y mejor cuidada. Su dueño, el señor Frederick, un hombre recio y astuto que se la pasaba envuelto en casos judiciales, tenía su renombre en todo lo que se refería a regatear. Ambos se desagradaban tanto que era muy difícil que se pusieran de acuerdo en algo, incluso cuando se trataba de defender sus propios intereses. No obstante, los dos estaban bastante asustados por lo que había pasado en la granja animal, y muy ansiosos por evitar que sus propios animales supieran demasiado acerca del asunto. Al principio simularon reírse para quitarle importancia a la idea de lo que los animales pudieran encargarse de una granja, sin ayuda. Todo este asunto no durará una sola noche, decían. Aseguraban que los animales de la granja Manor, insistían en llamarla granja Manor porque no toleraban el nombre de granja animal, se peleaban en forma continua y que morían constantemente a causa del hambre. Cuando pasó el tiempo y fue evidente que los animales no habían muerto de hambre, Frederick y Pilkington cambiaron su discurso y comenzaron a decir que un terrible sadismo había florecido en la granja animal. Contaban que los animales practicaban el canibalismo, se torturaban unos a otros con hierros calientes, de los que se usan para marcar animales, y compartían a las hembras. Eso era lo que sucedía a los que se rebelaban contra las leyes de la naturaleza, según Frederick y Pilkington. Sin embargo, nadie creyó jamás que estas historias fueran ciertas. Los rumores de una granja maravillosa, en la que habían echado a los seres humanos y en la que los animales manejaban sus negocios, continuaron circulando en forma vaga y exagerada. A lo largo del año, una ola de rebeldía recorrió el campo. Toros que siempre habían sido obedientes se volvían repentinamente salvajes. Ovejas que rompían cercas para comer tréboles, vacas que tiraban los baldes cuando las ordeñaban, caballos de caza que se negaban a saltar los arbustos y tiraban a sus jinetes por el aire. Para colmo, la música, e incluso la letra, de Bestias de Inglaterra se difundió en todas partes. Se había esparcido con increíble velocidad. Los seres humanos no podían contener su furia al escucharla, a pesar de que simulaban pensar que era solo una ridiculez. No podían comprender, decían, cómo los animales podían llegar a cantar una basura tan despreciable. A cualquier animal que se lo encontrase cantándola se lo cubría de azotes en el lomo, pero aún así la canción era imposible de reprimir. Los mirlos la gorjeaban desde las cercas, las palomas la arrullaban a los álamos, y hasta se reconocía entre el ruido de la fragua y los golpes de las campanas de las iglesias. Y cuando los seres humanos la escuchaban, comenzaban a temblar en secreto, sintiendo que en ella había una profecía sobre su futura perdición. Al comenzar octubre, cuando se cortó y almacenó el maíz, y una parte ya había sido trillada, un grupo de palomas llegó a toda velocidad, y se posó en el jardín de la granja animal con una urgencia despavorida. Jones y sus hombres, con media docena más de Foxwood y Pinchfield, habían entrado por la cerca y avanzaban por el camino que conducía a la granja. Todos llevaban palos, excepto John, que marchaba a la cabeza con un rifle en sus manos. Obviamente iban a intentar recuperar la granja. La situación no era inesperada, y todos los preparativos ya habían sido previstos. Snowball, que había estudiado un viejo libro sobre las campañas de Julio César, texto que había encontrado en la granja, estaba a cargo de las operaciones defensivas, y en un par de minutos todos los animales estuvieron en sus puestos. Mientras los hombres se acercaban a las construcciones de la granja, Snowball lanzó su primer ataque. Todas las palomas, que sumaban 35, volaron y descargaron sus tripas desde el aire sobre ellos.
Mientras los hombres se ocupaban de esquivar lo que caía, los gansos se arrojaron hacia ellos y les picotearon las pantorrillas. Sin embargo, esta fue solo una maniobra que buscaba distraer y generar un poco de confusión, y los hombres se sacaron de encima a los gansos con sus palos. Snowball lanzó entonces su segunda línea de ataque. Muriel, Benjamín y las ovejas, con Snowball a la cabeza, corrieron hacia adelante. Avanzaron embistiendo y pateando a los hombres desde todos los costados, mientras Benjamín se daba la vuelta para dar coces con sus pequeños cascos. Pero, una vez más, los hombres con sus palos y sus pesadas botas fueron demasiado fuertes y repentinamente, al escucharse el chillido de Snowball, que era la señal para la retirada, todos los animales se dieron vuelta y retrocedieron a través del portón de la verja que daba al jardín. Los hombres gritaron por su triunfo. Vieron, como ya habían imaginado, un enemigo que huía y no tardaron en salir corriendo en desorden para perseguirlos. En cuanto estuvieron bien dentro del jardín, los 3 caballos, las 2 vacas y el resto de los cerdos que habían estado emboscados en el establo de las vacas, aparecieron por detrás de ellos cortando la retirada. Snowball dio la señal de atacar. Él mismo se lanzó sobre el señor Jones. Este lo vio acercarse, levantó su rifle y disparó. Los perdigones dejaron huellas de sangre sobre su lomo, y una oveja cayó muerta. Sin detenerse ni un instante, Snowball arrojó sus más de 75 kilos de peso contra la pierna de Jones, que fue lanzado contra una pila de abono, mientras el arma se escapaba de sus manos. Pero el espectáculo más aterrador lo daba Boxer, que se apoyaba sobre sus patas traseras y atacaba con sus grandes y herrados cascos como un semental encabritado. Su primer ataque cayó sobre el cráneo de un peón de caballeriza de Foxwood, a quien lo tiró sin vida en el barro. Al ver esto, muchos hombres dejaron caer sus palos e intentaron escapar. El pánico les hizo perder el control, y un momento después todos los animales los estaban persiguiendo alrededor del jardín. Les dieron cornadas, coces, mordidas y pisotones. No hubo un solo animal de la granja que no se vengara de ellos a su manera. Hasta la gata saltó repentinamente desde el techo sobre los hombros de un vaquero y clavó sus garras en su cuello, lo que le hizo proferir un alarido horrible. En un momento en que se abrió la salida, los hombres se alegraron de poder huir fuera del jardín y correr como rayos hasta el camino principal. Y así, en solo 5 minutos de invasión, sufrieron una ignominiosa retirada por el mismo sendero por el que habían llegado, con una bandada de gansos que picoteaban sus pantorrillas durante todo el camino. Se habían ido todos los hombres, excepto uno. En el patio, Boxer empujaba con su pata al peón de la caballeriza que yacía boca abajo en el barro. Trataba de darlo vuelta. El muchacho no se movía. «Está muerto», dijo Boxer con tristeza. «Yo no quise hacer esto. Me olvidé de que estaba usando herraduras de acero. ¿Quién me va a creer que no lo hice a propósito?» «Sin sentimentalismos, camarada», gritó Snowball, al que le sangraban varias heridas. «La guerra es la guerra. El único ser humano bueno es el que está muerto». «Yo no quiero tomar vidas, ni siquiera vidas humanas», repitió Boxer con sus ojos llenos de lágrimas. «¿Dónde está Molly?», exclamó alguien. Era verdad que faltaba Molly. Durante un momento hubo una gran alarma. Temían que los hombres la hubieran lastimado de alguna manera o incluso que se la hubieran llevado con ellos. Al final, sin embargo, la hallaron escondida en su casilla, con la cabeza enterrada entre el heno del pesebre. Había corrido a su refugio al escuchar el disparo. Cuando los otros regresaron, descubrieron que el peón, que al parecer solo estaba desmayado, se había recuperado y escapado. Los animales se reunieron exaltados. Cada uno contaba a los gritos sus hazañas durante la batalla. Enseguida se celebró una ceremonia improvisada para festejar la victoria. Se izó la bandera y Bestias de Inglaterra fue cantada muchas veces. Luego hicieron un solemne funeral para la oveja que había muerto y plantaron un espino sobre su tumba. Snowball pronunció un breve discurso en el que enfatizó que todos los animales debían estar dispuestos a dar su vida por granja animal cada vez que fuera necesario. Los animales decidieron, por unanimidad, crear una condecoración héroe animal de primera clase que confirieron a Snowball y a Boxer.
consistía en una medalla de bronce. En realidad eran unos adornos de bronce para caballos que habían sido encontrados en la sala de los arneses, que debería usarse los domingos y feriados. También se creó la distinción héroe animal de segunda clase, que se le otorgó póstumamente a la oveja muerta. Se discutió mucho acerca de cómo debería llamarse la batalla. Al final se la denominó la batalla del establo de vacas, ya que fue allí donde se había emboscado para atacar. El arma del señor Jones había sido encontrada en el barro y se sabía que había una caja con cartuchos en la casa. Se decidió colocar el rifle al pie del mástil y utilizarlo 2 veces al año como una pieza de artillería. Un disparo el 12 de octubre para el aniversario de la batalla del establo de las vacas y otro el día de mediados de verano en el aniversario de la rebelión.